¿Estás cansado de tomar medicamentos, en concreto ibuprofeno? En este vídeo te muestro varias alternativas naturales para reducir su consumo. En este vídeo vamos a descubrir cómo funciona el ibuprofeno, por qué baja la inflamación y de qué manera natural podemos reducir su consumo. Bienvenidos a Fisiolution, vuestro canal de salud y bienestar de confianza. Soy Andrea Bretones, la persona encargada de la sección de nutrición dentro de los centros Fisiolution. El ibuprofeno es uno de los medicamentos que más se consumen hoy en día, ya sea porque nos duele un codo, porque tenemos fiebre o porque tenemos un dolor de cabeza. Forma parte de los medicamentos llamados AINE, antiinflamatorios no esteroideos, entre los que se encuentra, por ejemplo, también la aspirina. Estos medicamentos se utilizan para reducir el dolor, la inflamación y la temperatura corporal. Y lo hacen mediante un mecanismo que inhibe la producción de una sustancia que actúa como una hormona local que se llama prostaglandinas. En concreto, prostaglandinas de tipo 2, porque tenemos de otros tipos, pero estas ahora mismo no vamos a hablar de ellas. Estas prostaglandinas tipo 2 son las que producen la inflamación, el dolor y el aumento de temperatura. No nos olvidemos que estos síntomas son totalmente necesarios para evitar la exposición al agente dañino en cuestión. Por eso, cuando subimos, por ejemplo, la temperatura corporal, la estamos subiendo para quitarnos de en medio una bacteria que nos puede estar dañando. O inflamamos un codo cuando nos damos un golpe y tiene que llegar más sangre a esa zona para reparar los tejidos. Pero a veces, si el dolor o la inflamación se vuelven demasiado molestos, demasiado intensos, hay que recurrir a estos antiinflamatorios como por ejemplo el ibuprofeno. Pero no hay que olvidar que estos fármacos pueden hacer en nuestro hígado o en nuestros riñones o en nuestro sistema digestivo un papel dañino. Pueden ir haciendo un daño por ese consumo prolongado. Entonces, ¿de qué manera podríamos disminuir la producción de estas prostaglandinas proinflamatorias y por lo tanto reducir la inflamación sin los efectos secundarios que acarrean estos medicamentos? Además, por otro lado, si no generan estos efectos secundarios, podríamos consumirlos durante más tiempo. Como punto de partida, vamos a reducir los alimentos que producen estas prostaglandinas tipo 2, es decir, la materia prima con la que se hacen estas sustancias proinflamatorias. Son la carne y los quesos curados. Lo segundo, aumentando los alimentos o suplementos que modulan la función de estas prostaglandinas tipo 2. 1. Las grasas omega 3, grasas saludables que vamos a encontrar en alimentos como los frutos secos, las semillas, las aceitunas, el aguacate, el pescado azul de calidad, como por ejemplo las sardinas, boquerones o caballa. Recordar que aquí es interesante que sean pescado azul pero peces chiquititos. 2. Evitando los picos de glucosa, ya que la glucosa activa, es como si apretara el botón de activación de la producción de prostaglandinas tipo 2 y por lo tanto activa la producción de inflamación. 3. Evitar el exceso de alimentos ricos en omega 6 en exceso, ¿vale? Como es por ejemplo el aceite de girasol o como por ejemplo es el aceite de onagra. Este aceite de onagra ha sido consumido durante muchísimo tiempo por las mujeres para regular las menstruaciones. Y yo no digo que no haya que tomarlo, porque en un momento dado puede ayudarnos a regular y a mejorar todo el síndrome premenstrual. Pero si el consumo de este aceite lo vamos a alargar en el tiempo, esto puede llevarnos a una inflamación importante, porque como os digo, este aceite de onagra o este aceite de girasol consumido habitualmente activa la producción de prostaglandinas tipo 2. En caso de que queramos seguir tomando este aceite, por ejemplo de onagra, sí convendría tomar un suplemento a su vez de omega 3. Otros alimentos destacados por su poder antiinflamatorio son los huevos de producción ecológica. Estos son ricos en grasas y en concreto en vitamina D, que es una grasa que es liposoluble, que se disuelve en la grasa. Esta es una excelente reguladora de la respuesta inflamatoria. Otros alimentos interesantes son la cúrcuma y el jengibre. Estos conviene tomarlos calentitos, con grasa y con pimienta negra. Por ejemplo, podríamos preparar una bebida dorada. Esto es muy sencillo. Calentamos una bebida vegetal con unos trozos pequeños de jengibre y con pimienta molida. La cúrcuma la podemos añadir ya sea en raíz, también trocitos de raíz o en polvo. Dejamos cocer unos 5 minutitos y retiramos del fuego. Una vez que ya lo hayamos retirado del fuego y se está empezando a enfriar, le añadimos el aceite de coco. Es importante que sea de primera presión en frío, ¿vale? Que sea un aceite de coco de calidad. Este aceite de coco también es antiinflamatorio y por otro lado, al ser una grasa, va a ayudar a absorber mejor, igual que la pimienta y aceite de coco van a hacer ahí un tándem para poder absorber mejor
los principios activos de la cúrcuma y del jengibre, que son antiinflamatorios. El vinagre de manzana también es otro gran ayudante, ya que ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre y, como consecuencia, ayuda a modular la inflamación. Y otras verduras y frutas con componentes bioactivos como es la vitamina C, la vitamina P, los bioflavonoides, la vitamina D. Frutas y verduras de colores. Quedaros con esto, que tengan bien de color. Cuantos más colores, cuanta más intensidad, más antioxidantes. Y sí, efectivamente, el efecto antioxidante también está ligado con el efecto antiinflamatorio. Frutas como por ejemplo la granada, el kiwi, hortalizas como el pimiento crudo, crucíferas como son la coliflor, el brócoli, las coles de Bruselas. Todos estos últimos, las crucíferas, contienen compuestos azufrados que también son antiinflamatorios y antioxidantes. O por ejemplo el ajo, la cebolla y el puerro, que también contienen estos compuestos azufrados. Y recordar, para que todo esto tenga un efecto beneficioso y potente, tiene que ser mantenido en el tiempo. No tomar estos alimentos de manera puntual o de vez en cuando. Estos son algunos ejemplos de alimentación antiinflamatoria y alimentación proinflamatoria, pero no se trata de comer solo estos alimentos, se trata de hacer un tratamiento integrativo, donde entren en juego hábitos de vida saludables, como es el ejercicio físico, la hidratación, la higiene del sueño, la gestión del estrés, porque todo esto nos va a ayudar a tener un buen equilibrio inflamatorio, que nos cure y no nos perjudique. Si tienes dudas sobre tu alimentación, estás comiendo bien, no, o sobre tu salud en general y quieres una consulta personalizada, solicita tu cita online, haciendo clic en el enlace que aparece en la descripción de este vídeo. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, dame un like y no dejes de suscribirte al canal. Muchas gracias, nos vemos más adelante, hasta la curación y más allá.